Alguien alguna vez dijo que incluso con un hacha pequeña se puede talar un roble enorme, y cuando las gotas de aguas caen continuamente durante un largo periodo de tiempo, pueden hacer agujeros en las rocas enormes. Así que, sigue llamando y tocando la puerta, porque en algún momento se abrirá. En ese instante esta tierna bebé le grita a su papá, porque ella sabe que está ahí dentro. Esta es Brille Solgren, quien será nuestra protagonista. La misma que está en silencio y se ve preocupada, porque si fuera un poco más grande no tendría problemas en agarrar la manija. Esta empieza a llorar, y piensa que es molesto y se pregunta que por qué tuvo que volver cuando todavía era tan pequeña. Esta vuelve a tocar la puerta y llama a su papá, y le pregunta si acaso está ahí. Esta pide que por favor abra la puerta, a su papá. Pero esta menciona que no puede tener miedo, y tiene que hacer que salga. Ella se ve algo triste, porque su padre tiene que levantarse de la cama para que ella no muera. Inmediatamente pasamos a la noche, vislumbrando este hermoso castillo. El mismo, que como destaca por fuera destaca por dentro. La protagonista yace acostada, o mejor dicho durmiendo. Pero en ese instante entra una persona, y esta persona le pide a la princesa Solgren que despierte. La protagonista se queda viendo algo sorprendida y suspira, y vemos que este chico cuán elegante y hermoso, llama a su Alteza. Este mismo es el príncipe del Imperio Veloitan, mismo que le dice a la protagonista que tiene que salir del palacio inmediatamente, debe apresurarse. La protagonista le pregunta que qué dice, y el príncipe le hace saber que le explicará más adelante, pero deben irse. Aquí pasamos más adelante, y vemos que la protagonista se marcha sosteniendo la mano del príncipe. Esta se pregunta que por qué le está haciendo eso, que si acaso va a ahogarle en la fuente, o que si va a encerrarle en un armario otra vez, pero esta pide un momento, porque ese camino conduce. La protagonista se queda sorprendida, y se pregunta si está la capilla del Palacio Imperial, y sí, aquí vemos un enorme edificio blanco, y el príncipe le hace saber a la protagonista que solo va a decir eso una vez, así que debe escuchar con atención. Este dice que hay un pasadizo secreto debajo del asiento del piano, y una vez dentro no debe girar en ninguna esquina, y debe seguir recto porque de esa forma podrá salir del palacio antes del amanecer. La protagonista le pregunta el por qué tiene que salir del palacio, pero el príncipe se queda en silencio, lo hace mientras aprieta su mano y le hace saber que si no hace lo que él dice morirá. La protagonista se pregunta que cómo que morir, que como que ella, y el príncipe dice que hace 2 semanas el lado este del velo se rasgó, y el duque de Solgren no pudo detener la embestida de demonios, y como resultado la mitad del norte fue corroído. La protagonista se pregunta que cómo que corroído, mencionando que los demonios son un producto del malvado dios de la oscuridad, y cuando esos oscurecen la tierra liberan toxinas si no se purifican en un límite de tiempo. Y de esa forma, las plantas mueren debido a las toxinas que se filtran al suelo, y los animales herbívoros mueren por la falta de alimento, y luego mueren los animales carnívoros, y finalmente mueren los humanos. La protagonista grita que entonces, y pregunta si su padre está a salvo, pero el príncipe dice que perdieron el contacto con el duque de Solgren desde hace 7 días. Pero la protagonista pregunta que qué hay de los refuerzos, porque las tropas que están en el norte, pregunta si no son suficientes, pero el príncipe dice que no los enviaron, y la familia imperial planea anunciar que abandonaron el norte. La protagonista dice que no puede ser, y el príncipe dice que ahora el emperador castigará al duque de Solgren por no proteger su territorio. Pero la protagonista piensa que no, porque la corrosión es solo una excusa, y probablemente se quiere aprovechar de esa oportunidad para deshacerse de Solgren, quien es una espina en su costado. Mencionando que cuando el actual emperador ascendió al trono produjo una purga a gran escala, y el único miembro de la familia imperial que sobrevivió fue Erwin Solgren, y la razón por la que Erwin pudo escapar de la espada del emperador es clara, porque es un miembro de la familia imperial, y un Solgren al mismo tiempo. Y cuando las principales 4 familias del imperio, incluyendo Solgren, fundaron Veloitan junto al primer emperador, hicieron un juramento en nombre de Saya. Y a eso,
Se le llamó juramento de protección, el cual consiste en que a cambio de ser sus leales súbditos, la familia imperial no puede tocar a las 4 familias principales, y solo hay una manera de romper ese juramento, que una de las familias no cumpla con sus deberes como vasallo. La protagonista piensa que es obvio que el emperador no dejaría pasar una oportunidad como esa, pero sin embargo, ésta se pregunta que por qué, ésta le pregunta al príncipe que por qué él le está ayudando, porque él le odia. El príncipe se gira lentamente, y mira a la protagonista, de una manera que nos hace saber como expectantes que él no le odia en absoluto. Pero este vuelve a girar, como quien tiene 1000 cosas que decir y se queda en silencio. Aún así, él toma la manija y le dice a la protagonista que él nunca le ha odiado, al parecer esto fue un poco bajito. Ya que la protagonista le pregunta que qué dice, que qué fue lo que él dijo, pero vemos que la puerta se abre, y una vez dentro la protagonista sigue bastante preocupada, y frente a ellos esta estatua que vislumbra bastante luz. La protagonista piensa que es extraño mientras sigue viendo la estatua, preguntándose si la estatua de Saya está sonriendo, pero en ese momento se escucha una voz de alguien que dice que no cree que ninguno de los dos haya ido ahí a rezar. El príncipe y la protagonista se desconcertan, y vemos a esta persona sonriendo. El mismo que pregunta si no es una linda noche a la princesa, sujeto que posee los mismos ojos que el príncipe que está ayudando a la protagonista. Esta llama a su majestad, el mismo que dice que no puede creer que haya ido hasta ahí confiando en las palabras de su hijo, porque ella es muy ingenua. Pero en ese instante el príncipe le pregunta a su padre que a quién él llama hijo, y le pide que le deje de decir tonterías a la princesa, si no quiere que le arranque esa boca. Este se ve muy enojado, pero el rey suspira y dice que entiende, y le pregunta al príncipe si ya no le gusta jugar a los muñecos, y de los pies del rey empieza a irradiar un aura oscura. El príncipe se sorprende por esto, y vemos que éste abraza a la princesa y le pide que espere, y le pregunta que qué está, pero el emperador ya ha lanzado su ataque, el mismo que se dirige a la princesa. Esta grita mientras es tomada por el aura oscura. El príncipe también está atado, y este le grita a la princesa. Pero el emperador dice que ya han pasado 5 años desde que ella llegó al palacio imperial, pero el príncipe le pregunta a su padre que qué va a hacer, y le dice repetidamente que no, pero el emperador dice que le parece que ya es hora de enviarle de regreso con su hermano. La protagonista piensa que no quiere morir y empieza a temblar. Esta piensa que ella no ha hecho nada malo, pero el emperador dice que no estará sola, porque su padre partió primero que ella, así que debe estarle esperando. El emperador tiene su espada levantada, y vemos que bajándola crea un charco de sangre. Aquí se ve a la protagonista, la misma que cae desangrándose frente al emperador. Este está llorando, y se pregunta si va a morir así, o se pregunta que por qué Saya está sonriendo, que si acaso no se compadece ni un poco de ella por estar muriendo. Ella piensa que eso es injusto, porque si Solgren, si su padre hubiera tenido un poco más de poder ella no habría terminado así. En ese momento se crea un silencio, mientras alguien intenta hablar, y vemos que alguien llama a Brille. Es una persona muy parecida a la protagonista, la misma que se desconcerta, y su padre le pregunta que qué hace ella ahí, y la protagonista se pregunta si su padre está vivo. La protagonista vuelve a llamar a su papá, y este llama a su hija, preguntándole si no le dijo que no podía entrar a su habitación aunque la puerta estuviera abierta. La protagonista se pregunta si lo que está viendo es una ilusión antes de morir. Y este empieza a llorar y llama a su papá, y le pregunta si eso es real. Pero el padre de la protagonista llama a su cariño algo preocupado, y le pregunta que qué sucede, que si está así porque fue duro al regañarle. Este le dice que no fue su intención alzarle la voz, pero como ya le ha dicho. La protagonista le grita a su padre que no quiere que se muera, y este se sorprende y le pregunta que qué dice. La protagonista se lanza sobre su padre y le abraza. Este empieza a llorar y le dice que le extrañó mucho. El padre de la pequeña intenta decir el nombre de su hija, pero vemos como sus labios tiemblan antes de empezar a hablar. Este ala una cuerda, y le dice a la pequeña suponer que está ahí por su institutriz,
y le dice que no cambiará de opinión porque la persona que más ella necesita en esos momentos no es él, sino una institutriz. La protagonista sigue llorando, y se pregunta que qué dice, porque siente que ya había escuchado eso en alguna parte. Y el duque le dice a la protagonista que la señora Tillien llegará pronto al castillo, y si no acepta que ella le eduque. La protagonista le dice que será difícil encontrarle otra institutriz. Esta le pregunta si no es así, y piensa que ella ya ha vivido eso antes. La pequeña gira a ver un candelabro, bueno. Esta se pregunta si el ciervo de las nieves de Solgren, y ella piensa que eso es Solgren, y está en la habitación de su padre, en el castillo del duque de Solgren. En ese momento alguien dice que adelante, y esta mujer pide disculpas a su excelencia, porque ha ido por la señorita. La protagonista llama a Lili, y menciona que Lili regresó a su ciudad natal cuando ya tenía 6 años, así que no hay manera de que haya quedado atrapada en la corrosión del norte, y esta se pregunta si realmente está en el más allá, pero el duque le pide a Lili que lleve a Brille a su habitación. La protagonista se desconcerta, y Lili dice que sí, y lo siente mucho al duque. Pero la protagonista piensa que no, y pide esperar un momento porque aún hay algo que debe comprobar. Lili le pide a la protagonista que vaya con ella, pero la pequeña intenta quedarse y Lili le carga y se despide de su majestad. Estas salen del cuarto, dejando al duque solo. Aquí pasamos al pasillo, y Lili llama a la señorita porque no debió desaparecer mientras ella preparaba su baño, y le pregunta si tiene idea de lo preocupada que ella estaba. La protagonista está en silencio. Y Lili le pregunta si tanto le disgusta tener una institutriz, y le dice que al duque le costó mucho contratarla. La protagonista piensa que no tiene dudas, esa situación ya la ha experimentado antes. Pero Lili le pide a la protagonista que no se preocupe por eso, porque está segura de que irá una buena profesora. La protagonista se queda viendo algo, y bueno, es un muñeco que está en el banco frente a su cama. Esta se pregunta si hace eso Snowberry, y piensa que Lili le hizo ese muñeco para su 5º cumpleaños. Esta pide que no le diga que, la protagonista empieza a correr y Lili llama a la señorita porque tiene que bañarse. La protagonista se para frente a un espejo, y dice que de ninguna manera. Esta se pregunta si esa es ella, mientras toca su rostro. La protagonista llama a Lili, y le pregunta que si acaso ella tiene 5 años, Lili le dice que sí, y ese día es su cumpleaños. Esta se ve muy feliz y felicita a la protagonista por su 5º cumpleaños. Pero la protagonista se ve pasmada, y le pregunta que qué dice, porque eso es imposible. Y bueno, aquí pasamos a otra escena y vemos que Lili tiene algo en sus manos. Esta se sorprende y llama a la señorita, y le pregunta que cómo se hizo esa herida. La protagonista se desconcerta. Y sí, vemos algo en su pecho. Esta suspira y pregunta si eso, y piensa que nunca se ha lastimado en ese lugar, y esa cicatriz debe ser, recordando al emperador, y al momento desagradable de su muerte. Lili le pregunta si no recuerda cómo se lastimó, y dice que a juzgar por la profundidad de la cicatriz debe haber sido muy doloroso. La protagonista se queda en silencio, y piensa que sí lo fue, y en realidad sintió mucho dolor cuando fue atravesada por la espada del emperador. Y estaba tan asustada que su visión se volvió borrosa y sentía que se hundía cada vez más. Pero esta dice que de verdad no recuerda cómo se la hizo, y piensa que le gustaría decirle lo que pasó realmente. Pero para ello tendría que contarle que retrocedió en el tiempo, y nadie creería eso y, además si dice que murió a manos del emperador le acusarían de blasfemia. Lili dice que irá por una toalla, y la protagonista piensa que no entiende cómo ha vuelto el pasado, porque lo único que sabe con seguridad es que cuando cumpla 14 años Solgren caerá, y el emperador le matará. Pero piensa que quizás eso sea un regalo del cielo, ella se ve algo confiada. Porque es una oportunidad de cambiar el futuro con sus propias manos. En ese momento Lili llama a la señorita, la misma que está parada frente al espejo, poniendo un pero. Porque solo tiene 5 años, y se pregunta que qué podría hacer.
Inmediatamente vemos que están peinando la protagonista. Esta pone un pero, porque si lo piensa, todavía es solo una niña y sin poder. Esta se ve muy pensativa, porque la única manera de tener poder es que su papá recupere su poder, y entonces ni siquiera el emperador podría hacer algo. Esta piensa que sí, eso puede ser, y se ve muy sombría. Pero el problema es que su papá está demasiado enfermo, y la razón por la que Solgren no tiene suficiente apoyo es por la salud de su papá. Esta se levanta y se para frente a una ventana, mencionando que la frontera brillante entre los picos de la montaña Skima es el velo, y el velo no es solo un fenómeno meteorológico, porque fuertes bestias demoníacas acechan por todas las cordilleras, y se encuentran en la oscuridad sellada. Y el velo es la única barrera contra ellos y, si el velo que los mantiene a raya se rompe, cierra un poco su mano, porque si Solgren falla en sus deberes como guardián del velo, pagará por ello, y tal vez la ruptura del velo era plan del emperador desde el principio. Esta piensa que no puede estar quieta sin hacer nada, porque si quiere restaurar la autoridad del duque para el futuro, tiene que sanar de algún modo la enfermedad de su padre, y de ahora en adelante su primer objetivo es mejorar la salud de su padre. Nuevamente pasamos a otro lado, y Lily le pide a la protagonista que por favor se siente ahí. La pequeña se sienta y se desconcerta al ver algo. Esta piensa que otra vez la comida es sencilla, y se pregunta que por qué su papá también come así, pero el chef está un poco nervioso, y dice que no es suficiente pero han hecho lo que han podido. La protagonista le pregunta que qué quiere decir con que no es suficiente, porque el pastel está muy bueno. Esta le da las gracias a Alex, y le dice que él es el mejor. Alex está llorando y llama a la señorita, y la protagonista piensa que en primer lugar eso no se debe a las malas habilidades del chef, es solo que sus finanzas están tan mal que han tenido que recortar el presupuesto para la comida. Y sí, toda la mansión se ve muy sucia y asquerosa. Lily llama a la señorita, y le pide a ella que sople las velas. La pequeña dice que sí, y aquí la vemos soplando 5 velitas, ya que es su 5º cumpleaños. En ese momento todos felicitan a la protagonista por su cumpleaños, y esta piensa que debe disfrutar de ese momento, porque es su cumpleaños número 5. Aquí pasó un rato, y la protagonista piensa que su cumpleaños es el 27 de octubre, así que ese día es 27 de octubre del año Rabanquel 147. Esta piensa que era por esas fechas que siguió a su tutor y se unió al palacio. Recordando, cuando su padre le dijo que la persona que ella necesita ahora no es él, sino un tutor. La protagonista piensa que es un idiota y no sabe nada, y siempre le ha necesitado a él. Esta se imagina con su padre muy feliz, pensando que por eso nunca debe dejar entrar al tutor a ese castillo. La protagonista llama a Lily, y le dice que ella es su niñera. Esta le pregunta si no es así, Lily dice que sí, es su niñera. Y la protagonista le pregunta a Lily si ella está de su lado pase lo que pase. Lily dice que por supuesto, está del lado de la señorita. Y la protagonista le pregunta si hará todo lo que ella le pida. Lily dice que así es, y puede pedir cualquier cosa. La protagonista se ríe, y le pregunta si cualquier cosa. Aquí pasamos más adelante, y se ve toda la escena llena de nieve. También vemos esta enorme puerta, y a una persona durmiendo. Este parece el padre de la protagonista, el mismo que está muy preocupado y se ve muy rojo. Este piensa que necesita llamar a un médico, pero en ese momento algo cae en su cara. El duque se desconcerta y pregunta que qué es eso. La protagonista le da los buenos días a su papá, pero el duque se queda viéndole algo extraño. Este suspira, y dice que tiene los sueños más extraños. Pero la protagonista le dice que no es un sueño, y aquí vemos que el duque se para rápido y llama a Brille, la misma que tiene una vasija con agua en sus manos, y se ve muy feliz. El duque le pregunta a su hija que qué ella hace ahí, y la protagonista dice que fue a ayudarle a bajar su fiebre. Su padre le pregunta que cómo hizo para entrar, y este llama a Lily, y le pregunta si es ella quien está afuera. Lily dice que sí, y el duque le pide que entre un momento. Lily se ve preocupada, y le da los buenos días al duque. Este le pregunta a Lily si fue ella quien le abrió la puerta, y Lily dice que no fue ella quien la abrió. El duque dice que entonces, pregunta quién fue, y Lily dice que ella cargó a la señorita para que la pudiera abrir. Aquí pasamos un poquito más atrás,
donde la protagonista le pidió a Lily que le ayude a entrar. Esta le dice que se lo prometió, y Lily pone un pero, y vemos que la protagonista se pone triste, porque si no le ayuda a ver a su padre ese día, no comerá, y Lily le pide que no diga cosas tan terribles. Y bueno, volvemos con el duque, el mismo que pide que saque a Brille de ahí, y que se lleve esa toalla. La pequeña llama a su papá, y le pide que se quede con la toalla porque aún tiene fiebre. Pero el duque llama a Brille, y le pregunta si olvidó lo que le dijo el día anterior, y le pregunta que qué es lo que debe hacer aunque la puerta esté abierta. La protagonista dice que no debe entrar, y su padre le pide que no lo vuelva a hacer, y le pregunta si entendido. Este llama a Lily y le pide que se dé prisa y se lleve a Brille. Lily le dice que sí al duque, pero la pequeña llama a su papá, le pide a su papá, pero el duque piensa que es extraño, porque Brille nunca ha sido una niña quisquillosa, y ya se lo ha dicho 2 veces, y espera que lo haya entendido. Pero bueno, aquí volvemos con el duque, el mismo que llama a la protagonista. Esta le da las buenas tardes a su papá mientras está muy feliz. El duque se ve un poquito mal, y la pequeña se ríe. El duque le pregunta a la protagonista que qué es eso, y esta dice que su muñeco, y se llama Snowberry, y Lily lo hizo para ella. Pero ella lo llevó, porque su habitación es muy aburrida y puso en él una oración para que se mejore, así que debe asegurarse de tenerlo cuando duerma. Ese momento el duque llama a Lily, y este está soportando las risas, y le pregunta al duque que qué se le ofrece, y piensa que es muy inusual ver un muñeco en los brazos de un adulto. Pero el duque lleva su mano a su frente, y le pregunta a Lily si podría llevarse a Brille y a Snowberry. La protagonista le grita a su papá que espere un momento, porque hay algo de lo que quiere hablar con él. Y el duque dice que si se trata del instituto, deben hablar de eso en otro momento. Y lo repite, no debe entrar a su habitación sin permiso. Ante esto la pequeña grita poniendo un pero, porque si no lo hace no podrá ver a su papá. El duque se queda en silencio, pero Lily le pide a la señorita que por favor se vayan. Esto, porque la pequeña se agarra del espaldar de la cama, y esta grita a su papá, porque realmente necesita hablar con él. Esta se suelta del espaldar gritando, y vemos como Lily se la llevó. La protagonista dice que ya lo esperaba, pero esta dice que su papá es muy inflexible. Lily le pide a la señorita que no se enoje, pero la protagonista está en silencio, y dice que solo está preocupada por su papá, mencionando que al principio fue a verlo para hablarle sobre la institutriz, pero en el momento que vio a su papá postrado en cama no pudo decirle nada, porque sintió que iba a desaparecer en cualquier momento. Y esta piensa que su papá debe sentirse muy solo en esa habitación, y por eso intentó quedarse con él para hacerle compañía. Esta se ve muy triste. ¿Por qué no puede seguir así? Y debe haber alguna manera de. Pero esta tiene una idea y llama a Lily, porque hay un lugar al que debe ir ahora mismo. Lily le pregunta que qué dice, que cómo que ahora mismo, que a dónde. La protagonista sonríe y se ve feliz, pasando nosotros de este sitio, llegando donde este hombre, que le pregunta a la protagonista que qué le trae por ahí. Este es Saben Kressler, médico de Erwin, el mismo que le pregunta a la protagonista si le duele algo. Esta piensa que si quiere cuidar de su padre en serio, necesita saber acerca de su enfermedad. La protagonista dice que no, no es eso, y el médico dice que ajá, y entonces le pregunta que por qué fue por ahí, que si acaso quería verle. La protagonista piensa que ese tipo es todo un charlatán. Pero bueno, técnicamente es un charlatán porque tiene una licencia médica, pero aunque tiene excelentes habilidades, docenas de empleadas se han ido llorando del castillo, porque él usó sus trucos en ellas. Todo un galán. Y la protagonista dice que fue porque tiene curiosidad por la farmacia, y esta pregunta si podría echar un vistazo. Evan le pregunta si es el lugar, y la protagonista dice que sí, si es posible. Evan le dice a ella que puede hacer lo que quiera, solo que no cree que haya algo de su interés. La protagonista se ríe y le da las gracias, y pasamos a otro lado donde alguien dice vaya. Es la protagonista, y pregunta si todo eso son los ingredientes para hacer la medicina de su papá. Evan dice que así es, y con eso hará medicina suficiente para 3 días. La protagonista se queda pensativa, y dice que lo entiende, pero Evan se ríe, y le pregunta que qué le pareció porque no hay nada interesante. La protagonista dice que bueno, y algunas plantas tienen nombres difíciles, y otras huelen raro. Pero esta se pone en pie, y le pide al doctor Evan que le diga algo. Esta le pregunta que qué enfermedad padece su padre,
Evan se pone serio, y dice que le sorprende un poco que pregunte por el estado del duque a la señorita, y le pregunta que por qué de repente siente curiosidad por eso, pero la protagonista dice que quiere saber, porque quizás pueda encontrar una cura para su padre. El doctor se pone algo serio, y la protagonista menciona que las personas del exterior no saben sobre la enfermedad del duque Erwin, y las únicas personas que sabían la verdad sobre el estado del duque eran el médico y el asistente de su excelencia. Evan sigue en silencio, y este piensa que no, porque incluso si son de ese educado nadie debería saberlo, porque es la única manera de proteger a todas esas personas. Y este dice que su excelencia sufre una enfermedad que debilita gradualmente sus pulmones, y por eso padece más enfermedades residuales que una persona promedio. La protagonista dice que entonces, y pregunta que qué debe hacer para que su padre esté sano. Esta le pregunta si estará bien si come saludable, duerme bien y hace ejercicio, o que si de esa manera mejorará. Evan intenta levantarse, y acercándose a la protagonista le dice que seguro, y cuando mejore el clima sería bueno que su excelencia saliera a caminar con la princesa. La protagonista le pregunta si de verdad podrá hacerlo, y ésta se ve feliz. Evan dice que claro, y dice que la sinceridad de la joven definitivamente le ayudará, pero el doctor piensa que francamente la condición de su excelencia ya no está bajo su control, porque solo le queda esperar que el duque pueda soportar más. Aquí vemos a la protagonista correr, esta abraza al doctor y le da las gracias, porque gracias a él está menos preocupada. El doctor se queda pasmado al ver esto, y también abraza a la protagonista con una leve sonrisa. Y Lily piensa alegrarse de que se sienta mejor la señorita, porque el doctor Evan hizo un buen trabajo. Pero la protagonista piensa que de ninguna manera, y esta se ve muy triste, porque su papá tenía la enfermedad escénica, y menciona que la enfermedad escénica es una incurable, y su causa aún esté conocida y se caracteriza por el deterioro gradual de la función cardiopulmonar. Y al principio le cuesta respirar un poco a quien la padece, pero con el paso del tiempo se hace difícil moverse, y finalmente llega a un punto donde sufre frecuentes convulsiones las cuales conducen a quien porta la enfermedad a la muerte. Pero existe una cura incluso para una enfermedad tan aterradora como esa, aunque ahora no es conocida. La protagonista se ve confiada, mencionando que cuando tenía 13 años se anunció en el país un método de frenar la progresión de la enfermedad escénica, y la idea era aumentar la cantidad de luz solar al día, y todos coincidieron en que era absurdo decir que solo podría prevenir la progresión de la enfermedad. Sin embargo, el anuncio era cierto, e incluso se desarrolló una cura el año siguiente. Esta piensa que su excelencia sufre una enfermedad que debilita lentamente sus pulmones, y los síntomas y complicaciones que mencionó el doctor Evan son el debilitamiento gradual de sus pulmones. Y al observar los artículos de hierbas medicinales en la farmacia, está claro que son pastillas para dormir y analgésicos para reducir el dolor de la enfermedad. Esta piensa que nunca pensó que estudiar yerbisteria en la biblioteca imperial sería útil ahora. Pero ella se ve algo sombría, porque en su vida anterior no pude correr hacia su padre incluso después que se encontró una cura para la enfermedad escénica, y pensó tontamente que él le rechazaría, pero ya no volverá a tener pensamientos tan tontos, y no dudará y perderá a su padre como lo hizo en su última vida, porque el primer objetivo es frenar la enfermedad escénica. Esta piensa que para hacer eso primero tienen que hacer algo con esa habitación que parece una guarida de mapaches. Pero esta pone un pero, preguntándose que cómo puede convencer a su padre, pero en ese momento algo le sorprende, y vemos que en este lugar hay bastante luz del sol. La protagonista se queda en silencio, pero Lily le pide a la señorita que no se preocupe demasiado, porque el duque definitivamente recuperará su salud pronto. La pequeña llama a Lily, y ésta le dice que sí, y le pide a la protagonista que le diga. Y la protagonista dice escuchar en alguna parte que pedir perdón es más fácil que pedir permiso. Esto mientras ella ríe de una manera muy quisquillosa, y Lily pide perdón. Pero mencionan que al día siguiente, alguien pregunta que qué dice, que cómo que va a quitar las cortinas de la habitación del duque. Aquí vemos a la pequeña frente a una puerta, y la protagonista dice que sí, porque las personas necesitan la luz del sol para estar sanas. Lily pone un pero, y pregunta que qué va a hacer si vuelven a echar a la señorita. La pequeña dice que lo pensó, y haga lo que haga igual le echará. Lily dice que ya no sabe, pero esta la levanta para que la protagonista abra la puerta, y la pequeña le dice que no se preocupe demasiado, porque incluso si le echan no se irá,
pero para Lily sí será difícil. En ese momento la protagonista intenta alar la manilla, pero cuando lo hace de nuevo pregunta que qué sucede, ya que al parecer está atascada. Lily dice creer que su excelencia cerró la puerta, y aquí vemos a la protagonista convertida en piedra. Esta está nuevamente en el suelo, y pregunta que por qué, y grita que se ha esforzado tanto, y también grita preguntando que cómo puede cerrar la puerta. Esta le grita a su papá que le odia, porque él es malo y es repugnante. Esta grita que su papá es un tonto, y grita parecer que él sabía que ella iría. Aquí vemos al duque, y este piensa que no era una niña tan testaruda, y nunca pensó que la resistencia a tener una institutriz sería tan severa. Este se pregunta si debería seguir forzándola así, y vemos que el duque intenta levantarse, pero en ese momento sale sangre de su boca, y él piensa que los síntomas están empeorando, y se ve bastante decaído, porque después de todo no debería acercarse más a Brille. El duque se lanza en su cama y empieza a sufrir, porque si Brille se queda a su lado, pero la protagonista sigue parada frente a la puerta, y Lily llama a la señorita. Pero esta pregunta que por qué cerró la puerta con llave, y pregunta si acaso su padre está enojado con ella. La protagonista cierra su puño, y piensa que no, puede que su papá le haya regañado, pero nunca se ha enojado. Esta se desconcerta por algo, y se pregunta si será que, se pregunta si los síntomas empeoraron repentinamente. Este está temblando, y así toca la puerta, y le pregunta a su papá si puede oírle, pero nadie responde a la puerta. Lily le dice a la señorita que bueno, y parece que el duque está descansando y deben volver primero a la habitación. Esta dice que le llevará algunos dulces, y la protagonista dice que no, quiere quedarse ahí. Lily pone un pero la protagonista grita que no necesita bocadillos ni nada, porque su papá es lo más importante para ella. En ese momento se abre la puerta, y todos se desconcertan. La protagonista le grita a su papá, y aquí vemos que alguien le da las buenas tardes a la señorita. Esta persona al parecer dijo algo, pasando nuevamente dentro, diciéndole esta persona a su excelencia que la señorita se ha ido. El duque dice que bien, y este joven le dice que tal y como le ordenó, no le dijo nada a la señorita, y le pregunta si se reunirá con ella en la noche. El duque dice que no, y si vuelve ahí debe enviarla de vuelta, y pide no le informe nada sobre su hija por el momento. Este se ve muy sofocado y sufriendo, pensando que hasta ahora ha sido demasiado blando con Brille, y su institutriz llegará pronto, así que deben dejarla en sus manos. Este joven se queda parado, y con una mirada extraña dice que sí, dice que entendido. Pasando nosotros a otro lado, donde vemos este carruaje llegar al palacio. Esta mujer piensa que nunca imaginó que llegaría tan lejos, mencionando que ella, Chelin Limo, misma que se ve feliz, mencionando que originalmente vivía una vida llena de privilegios como una dama de honor de la emperatriz. Pero vemos que algo se rompe, y alguien grita preguntando si fue ella, preguntando si ella se llevó a su hija. Es una mujer de pelo rubio, que se ve muy enojada, mencionando la institutriz, que la pérdida de sus dos princesas hizo que la emperatriz perdiera la cabeza y reemplazara a sus doncellas a diario, y ella también fue expulsada en medio de la conmoción. Y para empeorar las cosas, una grave hambruna azotó al condado de Seymour, dejando a su familia al borde de las ruinas de la noche a la mañana, e intentó pedir ayuda a las personas que le rodeaban, pero nadie estuvo dispuesto a echarle una mano. Y en esa situación un noble fue a verle, y le preguntó que qué le parece si le da una niña a la emperatriz. La institutriz preguntó que cómo que darle una niña a la emperatriz, y este hombre hizo saber que se dice que la emperatriz pierde el sentido cada vez que ve a una niña pensando que es una de las princesas, y siendo así, pregunta si no estaría bien encontrar un reemplazo perfecto. La institutriz piensa que lo que dice tiene sentido, ya que la locura de la emperatriz provino de la muerte de las princesas. Pero esta se pregunta que a quién podría llevarle, porque debe ser alguien de estatus noble, que pueda entrar en el palacio y que no cause ningún problema si la lleva ante la emperatriz loca. Esta se veía algo seria, y preguntó si hay alguien adecuada, y el hombre dijo que casualmente el duque de Solgren está buscando una institutriz para su hija, y este le pide que eduque a la niña apropiadamente, y cuando llegue el momento la lleve a la capital. El hombre se veía sombrío, porque mientras tanto él ayudará a su familia. Mencionando la institutriz el nombre de la protagonista, porque es una niña que no posee el apellido de la familia imperial,
pero comparte su mismo linaje. Ante esto, la institutriz le pidió al señor que espere, y le preguntó si tiene que ser esa niña, o que si hace algo en contra de los deseos de su majestad el emperador, pero el hombre dijo que no, al contrario, él quiere que así sea. Viendo nosotros al emperador moviendo una ficha de ajedrez, cosa que nos hace saber que eso es parte de su plan. Pero bueno, aquí vemos que el carruaje está entrando a la mansión de la protagonista. De allí se baja una persona. Es la institutriz, que piensa que el emperador probablemente planea utilizar a la princesa como rehén, para así ponerle una correa al duque de Solgren, y es por eso. Esta se queda viendo algo, pensando que es por eso que tiene que llevar a la princesa al palacio imperial. Aquí vemos a Lily y a la protagonista. La protagonista se queda viendo fijamente. Y bueno, pasamos a otro lado, donde está la protagonista. Esta grita que no necesita bocadillos ni nada, porque su papá es lo más importante para ella. En ese momento volvemos atrás, porque eso ya pasó, y vemos el momento donde se abrió la puerta, y la protagonista miró y le gritó a su papá, pero salió este hombre. Este le dio las buenas tardes a la señorita, y la protagonista llamó a quien, mencionando que el hombre que hizo a un lado a la familia Mayer, la cual había servido al duque de Solgren durante generaciones, y tomó su lugar como ayudante del duque, es quien, y además de ser su ayudante, es la persona que está a cargo de todos los asuntos del territorio en nombre de su padre enfermo. A este le tiemblan los labios, y la protagonista le dice a quien que ha pasado mucho tiempo sin verle, pero quien le pregunta que cómo que tiempo sin verle, porque no estuvo fuera por mucho tiempo. Ante esto la protagonista suspira, y piensa que cometió un error. Quien llama a la señorita, y le dice que su excelencia necesita descansar, y sabe que ha venido a verle pero ese día no será posible, así que por favor le pide que regrese. La protagonista llama a quien mientras llora, porque realmente necesita hablar con su padre. Esta dice que solo será un momento, de verdad, y le pregunta si podría dejarle pasar. Quien dice que su excelencia no ha estado durmiendo bien últimamente, así que ha cerrado la puerta a propósito para que pueda descansar. La protagonista se pregunta si tan grave es la condición de su papá, y ésta se asoma a la puerta para ver, y vemos que quien se interpone, porque su excelencia necesita descansar. La protagonista pregunta que si puede ir por la noche, que si podría ver a su papá más tarde, quien dice que no lo sabe, y entonces si le disculpa, volviendo a cerrar la puerta frente a la protagonista. Lily se veía algo sorprendida, y la protagonista le preguntó a Lily que por qué ella le mira así, pero Lily dice que nunca la había visto hablar tanto con el señor Qian, y antes parecía tenerle un poco de miedo. La protagonista se desconcerta, y le pregunta si de verdad. Lily dice que sí, y la protagonista dice que no lo recuerda, pero piensa suponer que lo hacía porque Qian es de una raza diferente, mencionando que es una raza que parece humana pero tiene sangre animal fluyendo en su interior, y comúnmente conocido como híbridos, y quien tiene sangre de lobo corriendo por sus venas, y su pelo es color ceniza, que es un rasgo característico de los lobos, y temerle es instintivo. Y se dice que la mayoría de la gente siente un leve temor cuando se enfrenta a un híbrido, y esta piensa creer que ella también le tenía miedo a quien antes de volver al pasado, pero ahora hay alguien a quien le tiene más miedo que a quien, recordando cuando el emperador le mandó a la otra vida. Esta empieza a temblar un poco, pero empieza a mover su cabeza, porque debe dejar de pensar en eso. Lily llama a la señorita, y la protagonista piensa que lo más importante ahora es que la institutriz llegará al castillo el próximo día. Esta se ve muy seria, porque ya no puede esperar la ayuda de su padre y tendrá que arreglárselas por su cuenta. Esta le dice a su papá que lo siente, pero por favor le pide perdón, porque eso es algo que tiene que hacer. Ella se ve muy confiada, y la protagonista le pide a Lily que regresen a la habitación. Lily le pide a la protagonista que le espere, y esto mientras ambas se marchan. Inmediatamente pasamos con la protagonista, quien mira desde una ventana y piensa que finalmente llegó. Esta se ve algo enojada, porque la persona que le llevó a la capital y le presentó a la emperatriz. Aquí vemos a la institutriz, mencionando la protagonista que una vez que sus hijos empiezan a caminar, los nobles de Beloitan contratan institutrices para que les brinden una educación básica. Y Solgren también publicó ofertas de trabajo varias veces, pero como el duque era alguien enfermizo e impotente, la sociedad les trataba como una familia arruinada. Y por esa razón las institutrices de renombre evitaban relacionarse con Solgren. Y al final,
Como no fue posible contratar a una institutriz para cuando tenía 4 años, los vasallos empezaron a preocuparse. Pero en medio de eso apareció una persona. La protagonista piensa que es la señorita Tillen, la misma que está sonriendo frente a la protagonista. Esta deja descansar su equipaje y le dice a la protagonista que es un honor conocerla. Esta dice su nombre, porque a partir de ese día estará a cargo de su educación. La protagonista piensa que sigue dando la impresión de ser una mujer elegante y digna, y en el pasado, como no podía ver a su padre enfermo, ella solía admirarla. Y antes de su regresión, a medida que pasaba el tiempo su papá enfermaba con más frecuencia, y para empeorar las cosas, después de que Lily regresó a su ciudad natal, la institutriz se convirtió en su única cuidadora. Recordando esos momentos, porque la protagonista era muy feliz en esos días. Y entonces, cuando cumplió 9 años fue que se le llevó a la capital. La institutriz le dijo que sí, y si quería regresar al mundo social, necesita educarse en un mejor entorno. Y además, hay muchos médicos competentes en la capital, y es posible que allí se pueda encontrar de una manera de curar la enfermedad de su padre. La protagonista se sorprendió por esto, y aquí vemos a Brille delante de su padre, el mismo que le dijo que adelante, porque si va a la capital, podrá aprender muchas más cosas. Y definitivamente es una gran oportunidad para ella. La protagonista se veía triste, y esta piensa suponer que a los ojos de su padre aún no es lo suficientemente buena. Pero esta pensaba que no, y debe pensar positivamente, porque la maestra dijo que hay muchos médicos competentes en la capital. Aún así ella se veía triste, pero seguía pensando que tal vez puede encontrar una manera de curar la enfermedad de su papá, y cuando crezca lo suficiente volverá a Solgren con su padre, y no tiene nada de qué preocuparse porque su institutriz estará con ella. Pero la protagonista menciona que, sin embargo, una vez en la capital la actitud de la institutriz cambió por completo. Viendo que ésta le gritaba a la protagonista, preguntándole que cómo era posible que no entendiera eso, la protagonista se veía asustada, y la institutriz era grosera, y le gritaba que si su excelencia el duque lo supiera estaría muy decepcionado. Mencionando la protagonista, que como era una niña pensaba que todo lo que decía era verdad, así que se esforzó en aprender todo lo que ella le enseñaba, y realmente pensó que quería ayudarla a ella y a su papá, y por eso se esforzó bastante. Pero para cuando se dio cuenta que la institutriz tenía otro propósito, ya era demasiado tarde, porque cuando cumplió 10 años, la institutriz le llevó ante la emperatriz, y la emperatriz, quien se decía que se había vuelto loca por la pérdida de sus 2 hijas, le llamaba alternativamente por los nombres de las difuntas princesas. Y ese suceso quedó grabado en ella como un horrible recuerdo. La protagonista sigue caminando, y le da las gracias a la institutriz por ir. Esta levanta su vestido y enseña sus modales, porque será un honor aprender de una dama como ella. La institutriz se ve sorprendida y piensa que pensó, actuaría como un potro ignorante. Pero la protagonista se ve feliz, y piensa que ella ni siquiera debe imaginarse que fue ella quien le enseñó esos modales. La protagonista llama a la señora Tillen, y le pregunta si sus clases empezarán ese mismo día. La institutriz pregunta que cómo que ese mismo día, y la pequeña dice que sí está lista, y menciona que de hecho, porque ahora que lo piensa lo que hizo fue demasiado extraño, y ésta se pregunta que por qué la señora Tillen, una noble de la capital, le eligió a ella, una niña del lejano norte, porque no fue para hacerle compañía a la emperatriz en realidad, le convirtió en un rehén para mantener a Solgren bajo control, y en otras palabras, todo eso fue planeado por el emperador. La protagonista le pregunta a la institutriz si no le gusta la idea, pero ésta se ríe y dice que no, y van a comenzar inmediatamente, porque le hace muy feliz tener a una alumna llena de entusiasmo. Esta se ve feliz porque nunca antes había recibido clases, así que solo tiene que enseñarle lo básico. En ese momento la protagonista cierra ese libro, y dice que puede hacer eso. La institutriz le pregunta si ya sabe escribir y dominar la etiqueta básica. La protagonista dice que sí, y la institutriz le pide que espere un momento, y ésta se pregunta que cómo es posible, porque escuchó que nunca antes había tenido una institutriz. Pero la protagonista le pregunta que cuándo empezarán sus lecciones, porque la ha estado esperando con ansias. Esta guiña un ojo y bosteza, pero la institutriz se ve muy preocupada, y dice que en ese caso va a enseñarle algo más avanzado. Esta le pregunta si conoce la diferencia entre el calendario de Chaya y el calendario de Rabanquel.
Ante esto la institutriz muestra una risa de confianza, pensando que no importa qué tan entusiasmada esté, es imposible que. Pero la protagonista dice que el calendario de Chaya se basa en las frases de la luna, mientras que el calendario de Rabanquel se calcula en base al sol. Esta se ve muy feliz y sorprendida, y la institutriz dice que sí, eso es correcto, y se pregunta que qué sucede, que cómo sabe eso, pero la institutriz dice que continuarán, y le pregunta a la protagonista que cuál fue el detonante que provocó que se aboliera la esclavitud interracial. La protagonista dice que ya se la sabe, y el detonante fue la carta de paz emitida por la Iglesia en el 1767 metros. La institutriz le pregunta que cómo es que, y la protagonista dice que eso es muy divertido. Y ahora, le gustaría hacerle ella una pregunta a ella, a la maestra. La institutriz dice que sí, y la protagonista le pregunta que qué aspecto tiene la cruz de los guardianes cuando hay una lluvia de meteoros. La institutriz le pide esperar, y le pregunta que cuál era la pregunta. La protagonista hace como que es un cronómetro, porque se acabó el tiempo, y la respuesta correcta es una cruz normal. La protagonista dice que es extraño, porque se supone que ella debería saber más que ella. Esta se ríe, y le pregunta si no es así, porque ella es la maestra. Después de esto pasamos más adelante, y vemos que la protagonista le sigue haciendo preguntas muy difíciles a la institutriz. Y esta se pregunta, que cómo puede una niña tan pequeña. Aquí vemos que la institutriz grita que bueno, y le engañó y tendrá que presentar una renuncia formal ante la familia. La protagonista le pregunta que qué dice, que cómo que engañar, o que cómo podría engañar a la maestra que tanto le ha costado ganar, pero la institutriz le hace saber que le dijeron anteriormente que ella no había tenido nunca una institutriz, y no solo ocultó la verdad, sino que la engañó con el conocimiento que había adquirido de antemano, y eso es un insulto. La protagonista le pregunta que cómo que insulto, y le dice que eso no es un insulto a la señorita, porque es la prueba de que simplemente es más inteligente que su maestra. La institutriz se ve algo enojada, y se pregunta si acaso tiene 5 años, porque es un disparate. Y la protagonista le dice que como la clase empezó ese día, su padre probablemente le preguntará cómo estuvo el contenido, y si vale la pena aprenderlo. Y entonces, le responderá que no hubo nada que aprender. Así que debe tomar una decisión. Puede seguir yendo ahí y continuar con sus lesiones inútiles, o regresar a la capital y buscar otra manera de salvar a su familia. La institutriz empieza a temblar, se desconcerta y le pregunta a la protagonista que cómo pudo saber eso, pero ésta se ríe, y le pregunta que por qué crees que no ha tenido una institutriz en todo ese tiempo. Ésta se para firme, y la institutriz piensa que lo sabía todo, porque la princesa sabía desde el principio el por qué fue ahí. Esta se ve muy aterrada, y la protagonista dice que para su información, el asistente de su padre estará en la oficina. Esta sonríe. Y bueno, pasamos a otro lado. Alguien dice que por lo tanto, también vemos a quien, que dice que la joven señorita sabía todo sobre etiqueta, historia e idiomas extranjeros. Este se ve preocupado, y la institutriz le gritó que así es. Pero quien se pregunta que cuando sucedió eso, o cómo puede alguien que todavía no es bueno hablando, saber algo que nunca ha aprendido. Pero la institutriz le hace saber que incluso le amenazó, y quien le pregunta que cómo que le amenazó, y le pide que le explique específicamente cómo le amenazó la señorita. La institutriz dice que bueno, eso es, y esta piensa que no, porque es posible que el duque no sepa lo que sabe la princesa. Pero esta se desconcerta, y dice que de todos modos va a volver a la capital lo antes posible. Esta se ve preocupada, y quien piensa que le tiene miedo a la niña a la que debe educar, y solo es una incompetente, porque esa institutriz es una inútil. Este se pone en pie y dice que bueno, no puede evitarlo, por lo que al final está expresando sus quejas e inconformidad, y por ello preparará un carruaje para que pueda regresar. Esto lo dice muy feliz, mencionando que esa tarde la señorita Tillén abandonó el castillo de Solgren a la velocidad de la luz. Aquí pasamos a otro lado, y vemos a la protagonista muy feliz silbando. Esta piensa que al final la institutriz se fue antes de lo esperado, y supone que usar deliberadamente un tono de voz adulto fue efectivo, y la razón por la que la institutriz la utilizó antes de regresar fue porque era una niña fácil de manejar. Así que esa vez tenía que asegurarse de no parecer fácil, y solo debe continuar haciéndolo como lo hace hasta ahora, y si aprovecha al máximo lo que sabe del futuro,
puede darle la vuelta a ese juego. Esta sigue viéndose feliz mientras camina, porque tiene que ir rápido a ver a su padre ahora. En ese momento vemos a este hombre, que le grita a su excelencia que no debe despedir a la institutriz así. La protagonista se queda viendo desde atrás, y piensa saber qué iría, pero fue más rápido de lo que esperaba. Mencionando que Solgren tiene 3 vasallos poderosos, Mayer Warbane y Brontes, y en su vida pasada, los vasallos de Solgren fueron quienes insistieron fuertemente en que necesitaba una institutriz. La protagonista piensa que no lo sabía entonces, y no le resultaba extraño. Pero esta cierra su puño, porque pensó que era simplemente una cuestión de calificaciones para pedirle como sucesora. Pero a pesar que la emperatriz le llevó con ella siendo la única heredera del ducado, los vasallos no hicieron nada. Y es por eso que si decidieran destituir a su papá sería conveniente hacerlo sin ella, la legítima sucesora. Y entonces, puede que haya un traidor potencial entre los vasallos. No, tal vez debería pensar en la posibilidad de que todos lo sean, en vez de uno. Esta se ve seria, porque Brontes en particular está dentro de los confines de Solgren, y si todos los miembros de Solgren llegaran a morir, él se haría cargo de Solgren. Este le sigue gritando su excelencia, porque debe tomarse su tiempo y pensarlo mejor, aunque sea por un momento. Pero en ese instante se abre la puerta de allí sale Kian. Este llama a Brontes, pero Brontes dice que no, y pregunta que por qué el duque no quiere verle, pero Kian le repite que como ya dijo, porque la salud de su excelencia no ha sido buena últimamente. Pero Brontes dice que será solo un momento, dado a que la institutriz se regresó en un día, pregunta si no deberían al menos discutir nuevas medidas. La protagonista piensa que se preocupa demasiado por su educación, mencionando que por eso no puede simplemente sacar una conclusión. Esta avanza y la vemos darle los buenos días al señor Kian. Brontes llama a la princesa, y vemos que Kian le da los buenos días a la protagonista. Pero este cierra la puerta, y la protagonista pregunta si ese día podrá hacerlo. Kian dice que no y lo siente. Pero Brontes llama a la princesa, y dice que le gustaría preguntarle algo, y le pregunta si le importa concederle un momento. La protagonista dice que está bien, y Brontes dice que por lo que escuchó la institutriz se fue. Este le pregunta si podría decirle qué sucedió. La protagonista piensa que es de mal genio y va directo al grano. Y dice que la institutriz realmente no quería enseñarle. Pero Brontes le dice que hubiera sido diferente si la princesa la hubiera recibido amablemente. Este dice que aún no es demasiado tarde y la puede llamar nuevamente. Pero la protagonista le pregunta que por qué debería, y Brontes le dice que es porque tiene que aprender de ella y convertirse en una gran sucesora de Solgren lo antes posible, porque de todo lo contrario, su excelencia quedará decepcionado. La protagonista toma su taza de té, mencionando pensar que era extraño, que esa institutriz que no tenía vínculos con el norte, hubiera decidido ir a Solgren por su cuenta. Esta se ve algo enojada, pensando que en realidad era él. Ese es su benefactor. En ese momento Brontes menciona a la institutriz, porque se arriesgó y la llevó para que se encargara de la problemática princesa, y cuando recibió el aviso de que había llegado, creyó que todo sería sencillo a partir de ahí, recordando cuando la institutriz gritó que no le pueden hacer eso, porque la razón por la cual ha ido, así como la situación de su familia, y con esas palabras la institutriz terminó huyendo. Y Brontes piensa que si el duque hubiera sabido eso, no habría contratado esa institutriz, y lamenta que se asustara por la travesura de una niña. Sin embargo, no cree que hubiera sido de mucha ayuda de todos modos, porque esa iba a ser una excelente oportunidad para conocerla, y no creyó que terminaría destapando una conspiración en contra de una niña de 5 años. Y por supuesto que aún podría, no obstante. Pero vemos que la protagonista le pregunta a Brontes si él es cercano a esa institutriz. Brontes le pregunta que qué dice, porque para nada. Y la protagonista dice que entonces, le pregunta que por qué hace eso, y le pide que responda. Brontes se pregunta si de verdad se dio cuenta, y se ve enojado. Pero este se ríe, y pregunta que cómo podría ser posible, porque sus únicos interesados son el futuro de Solgre y su bienestar. Princesa. La protagonista, con voz fría le pregunta que cómo que su bienestar, y Brontes dice que así es, obviamente, porque ella es la princesa de Solgren, la tierra guardiana del Velo Este. Se ve algo nervioso,
y dice que solo estaba preocupado debido a que puede que su educación sea un poco más baja en comparación a los hijos de otras familias nobles. Pero esta piensa que lo creerá en el momento que él mismo se lo jure, y la protagonista le pregunta si en realidad él piensa eso. Brontes dice que no entiende a lo que se refiere, y la protagonista dice que cuando todos se reúnan se lo hará saber, la razón por la que no necesita un tutor. Aquí pasamos a otro lado, y vemos que Lily le pregunta a la protagonista si está segura de estar bien. La protagonista se desconcerta, y le pregunta que por qué dice eso, y Lily dice que aunque ya se les ha abierto esa habitación, aún así cree que necesitan el permiso del duque. Esto porque van a la tesorería, mencionando la protagonista que hace un momento. Quien le preguntaba si quiere ver la tesorería, la protagonista dijo que sí, porque nunca la ha visto, y se preguntaba cómo será por dentro. Quien se quedaba pensativo, y la protagonista le dijo que solo tiene que mostrársela, y no interrumpirá de otra manera. Esta preguntó que cuándo puede verla, y bueno, la protagonista dijo que ya están ahí, y además, le preguntó si no tiene una reunión importante, ¿por qué no quiere molestar a su ocupado padre? Mencionando que una ola de frío asesina que dura todo el mes de diciembre se aproxima, y esto se llama invierno. Y cada noviembre, Solgren celebra una reunión para hacer los planes necesarios para organizar que todos pasen un invierno a salvo. Y entre otras cosas, se debate la asignación de los suministros y el trato hacia el ganado. Pero la protagonista dice que como sea, y está bien. Y esta piensa que lo que está a punto de hacer probablemente no sea una buena idea, pero no le dirá eso. Esta dice que aún así a Lily le pregunta si no cree que está haciendo un poco de frío. En ese momento Lily exclama adiós, y dice que lo sabía y debió haber preparado algo más abrigado. Esta dice que irá por un abrigo rápidamente, y la protagonista piensa que se puso eso a propósito, y lo lamenta mucho Lily. Aquí ella sigue avanzando, pensando que rápido tiene que hacerlo antes de que Lily vuelva. Ella se queda observando algo, y vemos esta enorme puerta, diciendo ella que ahí está la protagonista piensa que quien dijo que ese hechizo solo respondía ante la sangre pura de Solgren, por lo que obviamente. Vemos que ella pone su mano, y la puerta empieza a abrirse frente a ella. Esta se ve feliz, porque lo hizo, pero en ese momento se queda viendo algo, diciendo que ha pasado mucho tiempo, y esa es la rama de invierno, mencionando que es una reliquia de Solgren transmitida de generación en generación, y las ramas y el tronco están hechos de parte del antiguo espíritu del invierno, y originalmente debió haber sido dado a su padre. Sin embargo, debido a su condición actual su cuerpo no puede resistir el maná que posee el árbol del invierno, por lo que fue dado a ella. El problema es que antes de la regresión fracasó muchas veces intentándolo, pero esta piensa que no, y debe pensar de manera positiva. Esta acerca su mano a la rama, porque puede hacerlo, sabe que puede, y solo así demostrará sus habilidades. En ese instante la pequeña tiene su boca un poco abierta, pidiendo que por favor, esto mientras agarra la rama, porque tiene que proteger a su papá y a Solgren. Ella pide que por favor le ayude, pasando nosotros a otro lado, donde alguien dice que así que, antes del invierno se mantendrán alerta en nivel 3. Otra persona dice que recientemente adquirió una espada muy fina, y pide que le vaya a ver más tarde. Otro dice escuchar que ese año se han visto cuervos cerca de la mansión, y deben tener cuidado con ellos. El duque se ve muy frío, y otra persona dice que por cierto, ¿por qué no puede creer que siga teniendo esa cosa como ayudante? Otra pregunta si eso es aceptable, y una mujer dice que además, pregunta si planea obedecer esa orden imperial injusta, pero alguien dice que eso es porque el duque está indefenso. El duque sigue en silencio, y vemos a Brontes, este piensa que un tipo tan legártico e incompetente como el duque, y lanza un chasquido, porque si no fuera por él estaría gobernando en ese momento. Este piensa que sí, si no hubiera nacido ese asiento sería el suyo, pero solo debe esperar porque aún es posible. En ese momento alguien dice que bien, y deben ir al siguiente punto en la agenda, pero el duque siente un pequeño dolor, y quien se queda viéndole. Este dice que mañana se discutirá, y por ese día han terminado. Este hombre pregunta si el duque se siente mal de nuevo, y otro dice que lo entienden, porque el duque de Solgren, ellos saben que él es muy frágil. Pero en ese momento alguien golpea la mesa. Es este hombre, que le grita que tenga cuidado, y le pregunta si ni siquiera le da vergüenza decirlo frente a él,
pero Qian pide que se lo permitan repetir, porque lo que hace falta por discutir se hará el próximo día, así que por favor, deben reunirse todos de nuevo ahí el próximo día a esa hora. Pero Brontes dice que tiene algo que decir, poniéndose en pie, porque antes de dar por terminada esa reunión, le gustaría hablar del tutor de la princesa. Y esto, mientras está riendo. En ese momento, una persona de la misma reunión le pregunta que de qué habla, que si acaso ya no tiene una institutriz. Brontes dice que la señorita Tillien se fue desde el primer día que estuvo en el castillo, y algo malo debió haberle ocurrido. Este se ve sombrío, pensando que si se sabe que su tutora huyó desde el primer día, la reputación de la princesa caerá. Una persona pregunta que qué dice, que cómo que en un solo día, otra pregunta que por qué, y Brontes piensa que todos recuerdan lo que hizo la princesa el año pasado por esas fechas. Y sí, vemos a la pequeña reír un poco nerviosa, recordando cuando ella decía hola mientras estaba muy nerviosa. Pensando Brontes que ni siquiera sabía saludar correctamente, y parecía no tener modales. Y esa es su oportunidad, y tiene que tener a más personas de su lado. Una persona dice que entonces, y pregunta que qué le pasó, Brontes dice que bueno, pero la protagonista grita que espere mientras entra, y desde atrás se ve a Lily exclamar adiós muy preocupada. Brontes llama a la princesa, la misma que entra feliz, y vemos que Brontes se pregunta que qué intenta hacer. La protagonista se acerca a su padre, el mismo que llama a Brille algo preocupado. La protagonista se para frente a todos, y da un saludo cordial. Las personas se ven sorprendidas, preguntándose si es la misma princesa del año pasado, o que si ya aprendió a saludar tan perfectamente. La protagonista dice que hay algo que desea mostrarle a su padre el duque, y se ve muy feliz. El duque se ve sorprendido, y se pregunta que cómo que duque, pero Brontes grita, preguntando que qué está haciendo la princesa, porque tiene que dejar de jugar y madurar un poco. La protagonista le pregunta que qué dice, o que si eso se sigue viendo como un juego para él. Esta pone su mano al frente, viendo cómo sale un sello encima de ella, invocando algo que brilla bastante, pidiendo que miren mientras sostiene la rama de invierno. Alguien dice que eso, y Brontes pregunta si es la rama de invierno. La protagonista dice que así es, y aprendió a manejarla antes de que alguien se lo enseñara, y escuchó que pueden pasar un invierno agradable si usan eso apropiadamente. Ella pregunta si no es cierto, mencionando que el invierno trae frío consigo, y la rama de invierno es capaz de absorber ese frío y convertirlo en maná. Brontes está temblando, y dice que debe ser una especie de truco, y grita que nunca se ha sabido que eso sea posible antes de la ceremonia de mayoría de edad. Pero la protagonista le pregunta que cómo podría ser un truco, porque no necesita hacer algo así, para demostrar lo que puede hacer, porque fue el duque quien le dio la rama de invierno. Su padre le pregunta que qué dice, y bueno, aquí vemos a todos en silencio. Brontes se pregunta si fue el duque, y este piensa que eso no puede ser posible, porque ni siquiera puede moverse por su enfermedad, y tal vez, este piensa que la condición del duque está mejorando, y la protagonista piensa que esa es la expresión que quería ver, y se ve feliz. Porque quien le abrió la puerta, pero él es el ayudante de su padre, así que es lo mismo. Alguien llama a su Alteza, y pregunta si de verdad hizo eso. El duque se sorprende, y este mira a la protagonista y se queda en silencio, y dice que sí, porque la princesa ha heredado y subyugado la rama de invierno. Este hombre exclama adiós, y le dice a la princesa que ella es maravillosa, y piensa creer que tendría que ver el declive de Solgren toda su vida, y en ese momento le dan las felicidades a la princesa, porque es asombroso, y siendo tan joven pudo lograrlo, y el futuro de Solgren está asegurado. Pero el duque dice que con eso dicho no hay necesidad de hablar acerca de tutores. Brontes pone un pero, y el duque le pide que se detenga, y todos deben salir de ahí, pero este llama a Brille. La protagonista responde pero se ve preocupada, y vemos a su padre pedirle que le siga. Aquí los vemos caminar, y la protagonista piensa que está en problemas, y no tiene forma de salir de esa, porque ya sabía que iba a estar en problemas, pero aún así está nerviosa. Ella piensa que por cierto, porque realmente lo logró. Esto mientras mira su símbolo, porque en el momento que dijo que quería proteger a Solgren, sintió una especie de conexión con ella. Pero el duque mira a la protagonista y le dice que bien, y comenzará por los cumplidos,
porque nunca le creyó capaz de hacer eso a su edad. Y todos los cabezas de Solgren obtuvieron el poder de la rama de invierno en su ceremonia de mayoría de edad. La protagonista se ve feliz, y dice que entonces, pero su padre le pide que no se emocione demasiado, porque ahora sigue el regaño. Y le pregunta si no le advirtió quién sobre la rama de invierno. La protagonista piensa que ahora que lo piensa, recordando cuando quien le dijo que detrás de esa puerta hecha de piedra se encuentran las reliquias de la familia Solgren, y puede ser peligroso, así que no debe tocar nada, absolutamente nada. El duque le dice a la protagonista que tiene que responder, y está muy triste, dice que sí lo hizo. Su padre dice que sí, pero aún así lo hizo, e incluso se las arregló para sacar a Lily del camino, y mintió frente de todos los asistentes de la reunión. La protagonista dice que lo lamenta, pero aún así ella pone un pero, porque al menos ya pueden usar el poder de la rama de invierno. Esta pregunta si no es así, y su padre le dice que no, porque no lo hará hasta que se convierta en adulta. En ese momento, la protagonista le dice a su papá que no, por favor, porque tiene que hacerlo. Y la protagonista piensa que su papá no lo sabe, pero llama a Ivory, y la protagonista menciona que habrá una avalancha durante el invierno, y ya ha pasado tiempo, pero definitivamente lo recuerda, que Solgrim fue devastado por una avalancha antes de su regresión cuando tenía 5 años. La protagonista le dice a su papá que por favor que le permita usarlo ese invierno, y le pregunta si puede, pero su padre dice que subyugar y manejar son dos cosas diferentes. Y es peligroso que use la rama de invierno para su cuerpo en ese momento, porque si intenta absorber el frío de ese invierno podría ser peor. La protagonista grita que no, y es más peligroso dejar las cosas como están. Pero su padre se pone en pie, y dice que no seguirá escuchándole lloriquear. Llama a su hija, porque incluso sin la rama han pasado el invierno por años sin problemas. Y ahora le pide que deje de llorar y vaya a su habitación. La protagonista piensa en su papá, y se pregunta que por qué no le puede creer, pero en ese momento, una voz le dice a la pequeña que no es así, y la protagonista dice que si no es, pregunta entonces por qué es, y la voz le pide que mire de nuevo la expresión de su rostro, que mire sus ojos. Levantando la protagonista su cara, preguntándole esta voz si no cree que luce preocupado. Y sí, el duque lo está, y la protagonista piensa que la expresión de su papá. Llama a su padre, y le pregunta si le está prohibiendo que lo use porque se preocupa por ella. El duque dice que por supuesto que sí, y muerde sus labios mientras tiembla, pero él se gira y dice que ya es tarde, y le pide que regrese a su habitación y descanse a Ivory, quedando la protagonista parada. Pero se quedó extraña, y se pregunta si no le dio permiso para usar la rama de invierno, y suspira, porque es una tonta. Pero tiene una idea, y dice que por cierto, pregunta que con quién estaba hablando. La protagonista llega a su cama, y se lanza. Empieza a llorar, y dice que está cansada, porque ese día pasaron muchas cosas, y por eso, mientras cierra sus ojos, porque por eso se siente cansada. Pero en ese momento, la voz de antes le pide a la pequeña que despierte, y le pide a la pequeña que se levante. La protagonista se pregunta que qué es eso, porque escucha algo, y la voz le dice que es peligroso, y en ese momento la protagonista se asusta, y grita. Le pregunta que quién es, o que cómo se atreve a interrumpir en la habitación de la princesa de Solgrim, pero la protagonista se ve desconcertada, mientras ser oscuro está frente a ella, preguntando misma que quién. Aquí pasamos a otro lado, y vamos que el ayudante del duque dice que está profundamente avergonzado de él mismo, pero el duque dice que no, y fue él quien le dijo que no reportara nada, porque ambos estaban ocupados con las reuniones. Ante quien piensa que no esperaba nada, recordando cuando Brontes dijo que antes de dar por terminada esa reunión le gustaría hablar acerca del tutor de la princesa, pero la protagonista pidió que miren mientras tenía la vara, y quien piensa estar seguro de que algo ha cambiado, porque tal vez la señorita Tillian tenga razón, y mismo le dice al duque que por cierto, le pregunta si no habría sido bueno hacerle saber por qué él estaba preocupado, pero el duque suspira, y le pregunta si escuchó lo que pasó, y vemos que quien dice que lo hizo porque sus oídos parecen funcionar bastante bien, y el duque se ríe, porque así parece. Pero dice que está preocupado, y desearía ser un padre más saludable, pero no es así, porque a medida que se acerca el invierno sus síntomas están siendo más frecuentes y graves,
y eso solo significa que su muerte se acerca. Este piensa en su hija, porque debe haberse sorprendido, y ella no sabía nada, y de repente la empujó lejos pensando que él es un padre muy patético, y el duque dice que solo es como una pesadilla para ella, alguien que puede decir que solo fue un mal sueño y lo olvidará al despertar, y esto mientras ríe, pero en ese momento se queda en silencio y sombrío, y quien le dice al señor que no cree. Pero en ese momento éste se sorprende por algo, y le grita a su alteza que se aparte, lanzándolo al suelo, preguntando al duque que qué demonios está pasando, viendo a nosotros estos asesinos rodearles, gritando el ayudante que es una emboscada, y llamando la protagonista a Brontes, el mismo que dice que hubiera sido mejor seguir dormida a la princesa. Este se ve preocupado, y piensa que vamos, porque ahora tiene que lidiar con la princesa, pero la próxima vez que vuelva al ducado será el siguiente noviembre, y si espera en el transcurso de ese año, ella puede aprender a usar las ramas de invierno, y si eso ocurre todos sus planes habrán fracasado, y además, si es verdad que la condición del duque ha mejorado, el emperador definitivamente intentará deshacerse de él. Pero la protagonista se ve algo preocupada ante tal situación, y piensa que ese tipo no parece estar en sí, pero por suerte no parece llevar armas. Pero ésta se desconcerta al ver algo, y Bronte suspira porque eso no es nada, solo es un medicamento para calmar la fiebre. Y la protagonista le pregunta que cómo que calmar la fiebre, o que si va a hacer que parezca que murió porque perdió el control de la rama de invierno. Brontes le pregunta que cómo ella sabe eso, mencionando que la mayoría de los antipiréticos usados en el norte son hierbas venenosas las cuales se diluyen para aprovechar sus propiedades reductoras de temperatura. Sin embargo, si se consume sin diluir causaría la muerte debido a la hipotermia. Y la protagonista dice que todos pensarían eso, si encuentran su cuerpo frío como un hielo por la mañana, y esta piensa que la habitación de Lily está justo al lado, y si grita seguramente la escuchará. Pero en ese momento vemos a Lily, y la protagonista se aterra al ver a su criada siendo amenazada con un cuchillo, la misma que le grita a la señorita. En ese momento vemos que la situación se ha tornado un poquito más complicada para la protagonista, y Brontes dice que ahora a la princesa, porque si bebe eso tranquilamente dejará ir a la mujer. Pero Lily le dice a la protagonista que no puede beber eso, y la protagonista piensa que debe mantener la calma, porque cuando vea que ha terminado de beber el medicamento, Lily será su siguiente objetivo. Entonces, tocando el círculo encima de su mano, invocando las ramas. En ese momento Brontes exclama a Dios, burlándose, porque tiene miedo, y le pregunta si le va a atacar con eso, porque ni siquiera sabe cómo manejarlo. Y la protagonista piensa que no está segura de cómo manejarlo, pero al menos puedo intentar a eso, y le dará a Lily una oportunidad de escapar. Pero aquí la voz le pregunta a la protagonista si está preocupada, ella se desconcerta, y se pregunta que qué es esa voz, pero esta misma voz también habla sorprendida, porque siempre es divertido hacer preguntas, pero tal vez ahora no sea el momento. Esta pregunta si no es así, y la voz dice que no tienen tiempo, así que será breve, y para usar la rama de invierno que está hecha de maná, debe ser un mago. Pero la protagonista suspira poniendo un pero, porque ella no es un mago, y la voz dice que para ser precisos todavía no, porque para convertirse en mago todo lo que tiene que hacer es abrir la puerta. Esta dice que es sencillo, y le pregunta si no es así. La protagonista se pregunta que como que puerta, y esta piensa que no está segura de qué es eso, pero pide que por favor le ayude o va a morir. Pero en ese instante Brontes se ve como un psicópata, y llama a la princesa, porque sería mejor si lo bebiera obedientemente. Y la voz dice que ciertamente se parece a eso, y le ayudará, pero le pide que no se sorprenda demasiado. Pero la protagonista le pregunta a la voz, que a qué se refiere con no sorprenderse demasiado, pero ésta se impacta por algo, viendo nosotros este estallido de maná, y la protagonista le pide que oiga, y pregunta que qué es eso, porque siente como si algo se está derramando dentro de ella. La voz le pregunta a la pequeña si puede sentirlo, porque eso es maná, y es un rastro de chaya que fluye por el mundo. La protagonista piensa que se siente raro, pero la voz le dice que ahora espere un minuto, y que se calme, porque si sigue entrando en pánico así, viendo nosotros cómo sigue fluyendo todo el poder ante la protagonista, y Brontes pregunta que cómo, pero en ese instante el frasco que él tenía se rompe, y vemos la inmensa brisa que se crea. Brontes pregunta que qué es eso de repente, mientras se cubre,
pero algo le sorprende y le desconcerta, viendo que éste ha recibido un fuerte impacto, mientras grita que espere, cayendo él al suelo. Y en ese momento el asesino deja libre a Lily, y grita que maldita sea, pidiéndole que salga de su camino. Este intenta escapar, pero algo le desconcerta, y el manaya está muy cerca de él, estrellándolo contra un muro, diciendo que maldita sea mientras escupía sangre, cayendo al suelo. Ante esto la protagonista está sorprendida, y pregunta qué acaba de suceder, pero la voz le recuerda que se lo dijo, y le pidió que no se sorprenda. Aquí vemos esta puerta, la misma que al parecer la protagonista debía abrir. Pero esta se pregunta si ya terminó todo, porque necesita llamar a alguien rápidamente, y necesita asegurarse de que Lily esté bien. Pero en ese momento vemos esta sangre, es de la protagonista, quien se pregunta si es sangre, pensando suponer que por eso su padre decía que era peligroso. Pero en ese momento llega Kian y le pregunta a la señorita si se encuentra bien. La protagonista se pregunta si es Kian, el mismo que se ve sorprendido, pero esta piensa que es un alivio y le da gracias por ir, diciéndole a Kian que Lily está, y esto mientras se desmaya, y le gritan a la señorita. Aquí pasamos a otro lado, y la protagonista ya se encuentra acostada de nuevo. Esta abre sus ojos, pero se desconcerta y piensa que le han trasladado a otra habitación. En ese momento ella se gira, y al ver a su padre, se pregunta que quién es. Esta piensa que es su padre, el mismo que nerviosamente llama a Ivory, y la protagonista se pregunta si tiene fiebre lo suficientemente alta como para tener esas alucinaciones, pero esta piensa que no, mientras todo se ve borroso y dice que no, y le pide a su papá que no se vaya. Esta le dice a su papá que no se vaya porque no quiere estar sola, y ante esto el duque se queda en silencio, y se queda en pie, pero aún así, el CEO, y llega donde está Kian, el mismo que dice que la investigación de Bronte se completó, y fue encerrado en los calabozos. El duque dice que buen trabajo, y se ocupará de ello a partir de ese momento. Pero Kian le dice al duque que él entiende cómo se siente, pero no debería lidiar con eso ahora, su excelencia. Y dice está el seguro de que hay más conspiradores, y si no lo sacan, el peligro puede continuar. Pero ante esto el duque se ve enojado, porque su hija casi muere. Se imagina todo el palacio en llamas, y también se imagina a su hija en el suelo, pensando que sabe, y todo es su culpa, recordando cuando él acariciaba a su bebé, porque como era de esperar, es peligroso que esté a su lado. Recuerda cuando le cargaba, y está lleno de furia, porque por eso no quería darle una oportunidad a su propia hija. Viendo nosotros a esta persona cerocosa, o quizás su exesposa, que le pidió que por favor proteja a Ivory por ella. En ese momento el duque toma a Brontes por el cuello, porque no lo dejará ir. El duque sigue ahorcando a Brontes, y se pregunta que desde cuando su condición ha mejorado hasta ese punto, y Brontes le dice que sí, él de ninguna manera. Pero el duque está en silencio mientras aún lo mantiene levantado. Lo estrella, y vemos como él se queda en silencio, mientras Kian le mira. Mismo llama a su excelencia, y vemos cuán aterradora se vuelve la expresión del duque. Después de esto pasamos un momentito más adelante, donde el duque llama a Kian, y le dice que cuando Ivory despierte no debe dejar que se acerque a él, y Kian dice que sí a su majestad. El mismo que dice que de acuerdo con las leyes del Imperio Veloitan y las leyes no escritas del norte, Bronte será llevado a juicio y se ordenará a su destierro, y Kian dice que sí lo cumplirá, y esto mientras se inclina. Pero mientras mismo pasa por el lado del duque, le pide que eso sí, y debe asegurarse de que no haya juicio. Aquí pasamos con la protagonista, y vemos a Lily exclamando a Dios, y llamando a su señorita, y la protagonista le pide a Lily que pare de llorar, porque va a colapsar si sigue así. Ante esto Lily pone un pero, porque se lastimó tratando de salvarle, y sigue llorando, porque tan pronto como se despertó sana y salva, rompió a llorar. La protagonista dice que lo entiende, y el doctor llama a la señorita, y le pregunta si tiene algún otro dolor además de escalofríos. La protagonista dice que no, solo eso, mencionando que desde que puso sus manos en la rama de invierno, ha tenido escalofríos terribles debido a su mamá frío, y en otras palabras, la rama de invierno no es tan buena para su cuerpo. Pero dice que de todos modos está realmente bien ahora, y más que eso, el tipo que los atacó. Lily dice que odia siquiera mencionarlo, pero está en un calabozo esperando juicio,
y ahora le pide a la protagonista que tome un poco de agua, porque la reunión de invierno ha terminado y ahora podrá descansar bien. La protagonista pregunta si ya acabó la reunión de invierno, o que si no terminaba en un día, pero Lily llama a la señorita, porque lleva 3 días durmiendo y la reunión de invierno terminó el día anterior a toda prisa. La protagonista le pregunta a Lily que qué dice, o que si ya han pasado 3 días, esta se queda pensativa, porque ahora que lo piensa Brontes estaba soñando con una traición total. Y eso significa que no era a la única que intentaba matar, porque tal vez quería deshacerse de ambos Solgren. En ese momento la protagonista baja de su cama, y le preguntan que a dónde va de repente a la señorita, pero la pequeña empieza a correr, y Lily le dice que ya no está completamente curada, así que no debería moverse ahora. Pero la protagonista dice que va a visitar a su padre por un momento, llegando a nosotros con quien dice que es imposible. Ante esto vemos a la protagonista hacer una seña algo extraña, y esta pregunta que por qué, pero quien dice que su excelencia está descansando ahora, y no solo estaba sobrecargado de trabajo debido a la reunión de invierno, sino que también estaba muy sorprendido por el problema de la joven. Ante esto la protagonista piensa que es cierto, y su padre tiene un cuerpo muy débil. Ante ello poniendo un pero, porque le pareció ver a su papá mientras dormía, y la protagonista pregunta si ni siquiera puede hacerlo por un momento, porque son solo 5 minutos, o incluso 3 minutos, porque hay algo que realmente quiere preguntarle a su papá. Pero quien dice que no es posible, porque el duque ordenó que no se le permitiera la entrada a nadie por el momento. La protagonista pregunta que qué tal un minuto, y quien dice que estará en problema. La protagonista se ve un poco preocupada, y dice que bueno, entonces pregunta si puede 30 segundos. En ese momento quien se inclina un poco, y dice que realmente lamenta no poder abrirle la puerta a la señorita. Sin embargo, él es su asistente, el asistente de su excelencia, por lo que sus órdenes son prioridad. Ante esto la protagonista grita que ella es su hija, y solo quiere ver a su padre. Esta le da al suelo varias veces con su pie, y quien dice que vaya, porque incluso esa joven madura tenía ese tipo de comportamiento. Y la protagonista piensa que ha estado actuando como una niña, pero ésta se queda viendo algo, y se sorprende, llamando a quien, y le dice que ahora que lo piensa, ve una herida en su barbilla. Ante esto quien sonríe y se sorprende, porque se rasguñó mientras sostenía el cortapapeles. La protagonista dice que eso debería haber dolido mucho, pero quien dice que es lindo comparada con el hecho de que la señorita estaba muy enferma, y la protagonista piensa que la gente como quien también comete errores, y este mismo dice que de todos modos se alegra que haya despertado sana y salva, pero se teme que aún necesita recuperarse. En ese momento cargan a la protagonista y ésta se sorprende, es Lily, quien dice que quien tiene razón, y tiene que comer primero, así que deben darse prisa y volver juntas a la habitación. Pero los protagonistas le pide que espere, y aún así Lily se la llevó, mientras ella pensó que todo eso era porque no era lo suficiente buena en muchos sentidos, pero la situación en la que no puede ver a su padre todavía no ha cambiado, incluso ahora que posee la rama de invierno, y tal vez no pueda darse el lujo de preocuparse por ella porque está enfermo. Y la protagonista dice que entonces, esta le pide a Lily que le dé un minuto, porque le dirá algo a su padre. Pasando nosotros a otro lado, donde quien dice al duque que el juicio se llevó a cabo como si estuviera celebrando en la Suprema Corte, y después el criminal fue escoltado a Albión. El duque dice que bien, y dice que por cierto, pregunta si está bien la zona lesionada, quien dice que eso ni siquiera es una herida, y pregunta si ahora su excelencia está preocupado por él, pero mencionan que el título oficial de quien era ayudante del duque Solgren, pero tenía otro título que el mundo exterior no conocía, y ese es el guardaespaldas secreto del duque Solgren, el jefe de los caballeros. Y el duque le pregunta que qué dice, o que quién está preocupado por quién, porque de todos modos reclutarán caballeros que puedan escoltar a Ivry lo antes posible, y solo aquellos a quienes se pueda confiar. Quien le dice al duque que como ordene, y luego saldrá temprano para su viaje de negocios. Viendo nosotros cómo queda el duque, el mismo que se recuesta algo cansado. Viendo nosotros este reloj de arena, pensando el duque que a medida que pasa el tiempo los síntomas van empeorando, y si las cosas siguen así, algún día se convertirá en un completo monstruo, y simplemente se va a volver loco sin poder notar la diferencia entre un amigo y un enemigo,
y será mejor que. Pero en ese instante la protagonista le grita a su padre, y ésta dice que ella está bien, y Evan y Lily le cuidaron muy bien, así que le pide a su padre que no se enferme, porque le necesita mucho. Y la verdad es que espera que su padre se mantenga sano y se quede con ella por mucho tiempo, y ésta le dice que se asegurará de eso. Pero en ese momento pasamos a otro lado, y vemos a la protagonista comer mientras Lily le observa. Pero la protagonista se pregunta si su padre le habrá escuchado, y piensa que en primer lugar corrió y gritó por la rendija de la puerta, pero por si acaso tendrá que ir una vez más y repetírselo. En ese instante la protagonista llama a Lily, porque le dijo a su padre. Pero este hombre suspira y dice que está ahí, y estas personas le gritan a la señorita, porque han ido a verla después de escuchar que se había despertado, y estos le preguntan si se siente mejor, y la protagonista pregunta, ¿qué le sucede a todos? Y Lily le dice a la señorita que en realidad, porque mientras dormía la reunión de invierno concluyó temprano, pero los vasallos permanecieron en el castillo con el argumento de que tenían que encontrar a los involucrados de la rebelión, y en el proceso, se reveló que Brontes intentó rebelarse, y durante mucho tiempo había ido malversando poco a poco el presupuesto de Solgren, con el pretexto de dirigir el negocio. Y además, viendo nosotros a esta sirvienta, que preguntó si sabían que la princesa derrotó a Brontes con la rama de invierno, y así se comentaba, diciendo otra persona que sí, preguntando si toda la habitación estaba cubierta de nieve, diciendo otra criada que le costó mucho limpiarlo, y otra dijo que incluso habían docenas de personas, y la verdad fue difícil barrer todo de una sola vez. Otra persona decía escuchar que aplastó a docenas de asesinos solo con su energía, y otro preguntó que qué dice, que cómo que docenas de personas fueron aniquiladas a la vez, y sí, los rumores han crecido como una bola de nieve. Y la protagonista pregunta, si entonces se sabe que derrotó a todos los malos con la rama de invierno, y esta pregunta si se puede hacer desmayar a las personas con la energía, pero la protagonista se pregunta si todo eso es una coincidencia, o que por dónde debería empezar para resolver ese malentendido. Ella se ve preocupada, pero piensa esperar un momento, porque eso es realmente algo bueno. Esta se pregunta si no es así, porque eso demuestra que puede manejar la rama de invierno. Y este hombre dice que bueno, a la princesa, y si le parece bien, le pregunta si puede solicitar una breve audiencia, y la protagonista piensa que probablemente han ido a comprobarlo, porque no saben si los rumores son reales, y quieren saber qué tan útil es la princesa. Y la protagonista piensa que puede ver claramente la oscuridad en su interior, y ésta se pregunta si ahora solo están ahí porque es la portadora de la rama de invierno, porque eso ni siquiera es gracioso. Y la protagonista pregunta que como que audiencia, o le pregunta si quiere conversar con una princesa que ni siquiera puede hablar correctamente. Este hombre le pregunta a la protagonista que qué quiere decir con eso, a la princesa, y la protagonista se desconcerta, porque definitivamente él dijo eso antes. La princesa de Solgren no es lo suficientemente buena. Este hombre dice que él, y todo se hizo por el bien de Solgren. Pero la protagonista dice que no está segura de cómo sus sentimientos por Solgren lo hicieron llegar a la conclusión de que la princesa es educado no era suficiente, pero debería mantener esos sentimientos fuera de su mente. Y esta pide que de tal manera, lo primero que tiene que hacer es ir y disculparse con el duque. En ese momento alguien le dice a la princesa que es una declaración sabia, y esta misma persona le pide al hombre que vaya a cumplir la orden, y pida disculpas por su terrible comportamiento, porque los adultos no conocen todo lo que la princesa sabe. Pero la protagonista se ríe y pide que no discutan más, y esta pregunta si van al salón. Aquí vemos que todos están reunidos, y el hombre dice alegrarse de que haya despertado sana y salva a la señorita. Este le pregunta si se siente mejor, y la protagonista dice que sí, ya se encuentra bien, y esta piensa que tiene que mantener vigiladas a esas personas, porque al fin y al cabo son las piedras angulares que le ayudarán a construir el futuro de Solgren. Pero en ese momento la pequeña pone un pero, y pregunta que qué son todos esos. Aquí alguien suspira, y dice que esos son unos regalos que han preparado para la señorita, con la esperanza de que se recupere rápido. La protagonista les pregunta que qué dicen, poniendo un pero, porque su verdadera edad es 14 años. Y la protagonista le pide a Lily que haga algo, y ésta voltea a ver a Lily, la misma que tiene un muñeco en sus manos, y le pregunta si quiere un oso, y la protagonista piensa que eso no, pero este hombre dice
que tiene algo más que le gustaría regalarle a la princesa, y él le muestra esto. La protagonista dice que es una daga, y el hombre le pide que la use para defensa personal, aún así él pone un pero, porque es peligroso en ese momento, por lo que es mejor conservarlo hasta que aprenda a manejar la espada. Y la protagonista menciona que quizás Bowen piense que ella no sabe lo que significa, pero ofrecer un arma con escudo de la familia impreso significa lealtad. Y la protagonista se ve feliz, y dice que sí y da las gracias. Aquí pasamos más adelante, y alguien dice que la princesa también necesita descansar, así que se irán ahora. Pero en ese momento esta mujer se queda viendo a la protagonista, y la protagonista menciona que esa es Aces Meyer, la cabeza de la familia Mayer, y su abuela materna, y siempre tuvo miedo de su rostro inexpresivo, y por eso nunca habló con ella durante toda su vida antes de la regresión, porque pensaba que no le agradaba tanto, y sobre todo por cómo murió su padre. Pero en ese momento, su abuela dice que pues bien, y espera que tenga un día tranquilo bajo la protección del velo, a la princesa. Pero la protagonista piensa que no, y si deja que su abuela se vaya así, tal vez nunca más tenga la oportunidad de hablar con ella. Esta levanta su mano, y piensa que siempre quiso preguntarle a su abuela sobre su madre, debido a que nunca la conoció. Esta le pide disculpas a Isis, y dice que bueno, porque sucede. Pero su abuela se ve sorprendida, y la protagonista se pregunta que qué tiene que hacer, porque no puede pensar nada, porque de repente su cabeza se quedó en blanco. Pero su abuela se inclina un poco, y dice que está contenta de que esté a salvo a la princesa, y se alegra mucho de poder verla así. La protagonista dice que ella igual, y se siente feliz. También su abuela se ve feliz, y le susurra que se parece mucho a ella, cosa que sorprende a la protagonista. Pero Isis dice que ese es solo el diálogo interno de una anciana, y entonces, pide que por favor le disculpe. Pero pasamos a otro lado, y la protagonista menciona que unos días más tarde se difundió por todo el norte la noticia de la muerte accidental de Brontes, que se dirigía a la isla Albión a cumplir su condena. Preguntando a una persona si se enteró por qué Brontes murió en un accidente de carruaje, otro preguntó si se cayó por un profundo barranco, y ni siquiera pudieron encontrar su cuerpo, y otra persona dice que escuchó que el cochero y el guardia de seguridad por poco pudieron sobrevivir. Otra persona dice que por cierto, porque parece que Chaidia lo castigó personalmente, asesinándolo por elegir a los malos. Y la protagonista se pregunta que quién habrá lidiado con Brontes, porque si el emperador lo hubiera matado para silenciarlo, también se habría deshecho del cochero y del guardia. Y esta se pregunta si tendría otro enemigo, o si será que realmente Chaidia lo castigó personalmente, y la protagonista piensa que no lo sabe, pero lo que sea no siente pena por él, y lo que le preocupa ahora es esto mientras mira a cierto lugar, ya que se encuentra frente a Qian, y le pregunta si ese día puede ver a su papá, terminando aquí esta parte, esperando que te haya gustado, y que lo hagas saber en los comentarios si fue así, ya que estamos buscando la forma de actualizar todas las historias que tengan una buena aceptación por ustedes, el público. Así que nada, gracias y hasta un próximo video.